envolvimiento de tapujar hasta esa papa y temblare y vagaron que me dan cepillo cada semo y duña aceite coger y así en el momento de allá como esa cambaco se le coge amando y ese tienda con esa pepaña aceite coger. Gato niño del vete, ellos joden pepe con apa, cuida ñuñeta tengo pica y te humilde y aceite coger, guardamos muy are yapo, presemare como y aceite, regendo tapire y cuirañeta o cuero y aceite coger. Perella jauñureña gendo que te oye allá cale vamos a ir a su peco su libro pero colilla se coge y se me que por mi pa como es la sagrada olvídate que va a en mi paña se coge. Mita iba allá en Pablo Barrio, Vidal Cabañas, Saldívar, Maite iba esa John igual que Vidal Cabañas, Saldívar ya. Doctor, esa va a peinar oye en bollar, yo a los valleteros. A los valleteros. Y pago ya en Baesteve. Nino Martino es amor Europa. Este es la artista, pero igual. Allá. A Coro, ya igual, había acordemos aquí, Luis Américo Luzardi. Mita y pide hoy. Japeca y Pablo, esa Pablo Barrio. Vale, Hola doctor, va esa va la corte, ya año y nada, a ver ya en deporte tu ya te ve ya me con. A ver, estamos en la malandusa. Llamo Maite Ivo, Chinita, Juan Alfonso, Japapacho, Amunive, allá va Johnny, tu changuiro cuera. Ay, mía, cara, igual tú, a ver, yo una vez a mí se me cae de chofer, saco, hombre, me dice, cállate, te iba, allá. Pues mírate, hoy te cuadro, Señoras y señores, nosotros agradecemos al Colegio Nihon Gakko. Está aquí su ballet, vamos a tener un bloque especial, pero gracias al Colegio Nihon Gakko, al doctor Dionisio Ortega, a la profesora Armelinda, a todos los maestros, hemos compartido con el doctor Ortega y con la doctora Armelinda una noche maravillosa en la casa de Juan Alfonso y Chinita el pasado viernes. Y ellos también siguen premiando a los jóvenes televidentes del canal. Miren ustedes, miren ustedes. Septiembre a diciembre, el Colegio Nihon Gakko y Ñanembaeté te regalan becas para estudiar karate, inglés y computación. Envía un sobre con tus datos personales, la fotocopia de tu cédula y tu boletín de calificaciones a Red Guaraní, el canal de la familia, Avenida General Santos 1024, Casi Concordia, o al Colegio Nihon Gakko. Y desde el próximo año, becas completas de estudio por un año en el nivel inicial, medio bachillerato. Junto con Nati, el Estadero ofrece lo mejor en materia de jugo de frutas y ensalada de frutas, técnica europea que había traído don José Garcete en aquel recordado viaje al viejo continente. Y en estos 4 locales de El Estadero, en el Shopping Mariscal López, en el Mall Excelsior, en Multiplaza y en Salerno.
y lo mejor para su recepción, Fadixer Recepciones. Un abrazo para doña Zoraida, para don Sever, para toda la familia. Ahí en Tercera Proyectadas, Iturbe, pedidos al 391-301, Fadixer Recepciones. Aquí está la presencia musical de Johnny Walker, que es el seudónimo de Vidal Cabañas Saldívar, sobrino de Andrés Cuenca Saldívar, de Pablo Barrios, de Luis Américo Luzardi, Nino Martínez y Cañimbú. Llena se ve mamo paimeba, ay cueteba cuñatai. Llena se ve da pejesa, pana peiguai, pasei botimi. Nai maiteko, oja cueni, corile ene y cabo. Anga are, manda jesa vei, manda igua vei, va mamo pao. Se mando antes fijaré ver. Ay, no sé, no por qué. Oga es que pego te guaña porque termina se ve. Le descendiente y en la misa a peña cuánica todo el bote. Oga pitan mi que guimite, pinan guimite a ellos. Y ya yo digo que te pido, pero que digo yo asasa. Guairu Ramán son mi cuara, a peña cane que guadera. Esa y pa mamo pa joa, se moa ser en viejo. Se cultiva con mi café, a puerto a porando. Y a ojo y cuñano tiño y hace Bacate en el pipeño mira, en el pumira, en el tare Amo mora, dije hace ve, e irá aceite y pucabú A peñe me hombre aceitera, cuñaña y tela, después a pu Cambusipe, Jazmín Romeo, a Enio Cedo, el Piario el Guarapero, Pucapucope, Sembora y Jupe, Oja y Pipo Ope, pero corro, tore de arte, y abacuate, cuivote y que prendió joyadero, como coi lucero, vais a huye Sobre la molienda, ave, corre aparte, toño muy luz. Te comportime a eu me assine, a morrer a quando embora em A essa vez morando, o pai me tuve e ai, eu vou. Ella nasceu na terra, la peiguai, pa mamão, Paraguay musical con Vidal Cabañas Saldívar, Pablo Barrios, Luis Américo Luzardi, Nino Martínez, en un homenaje a los indios y a la recordación del querido Johnny Monte, que nunca va a morir, que siempre va a estar con nosotros. Johnny Toco, porque en Dela hemos visto, mira. Johnny Fule. Vamos a hacer barra, a ver, ya sinita, o estoy bolero y por ahí te ya vamos a ver por donde ahí. Este es el repertorio de Johnny, ya, José va a saludar, Hugo, es que está cantando Johnny.
Mapa, señor, yo ni toco para te yo ni jule. Yo ni Montera, yo ni toco. Señoras, señores, dice un mensaje que llega desde Pedro Juan Caballero. Un saludo del tamaño del Paraguay desde Pedro Juan Caballero a los inmortales integrantes del grupo Los Indios, a ese fantástico conjunto, al dúo Méndez López, a quienes quisiera tenerlos por esta hermosa ciudad para deleitarnos con sus temas. Y un saludo especial desde Orqueta para Emilio Pirú, familia Sorensen Barúa. El programa está muy lindo, gracias doctor por hacer llegar la música paraguaya a nuestra casa. Familia Barrios Rojas de Thompson, que Dios le bendiga. Espectacular el programa, felicitaciones, somos de Nueva Italia, los hermanos Cantero, Marino y Ponciano. Brillante la programación, felicitaciones a los indios, dice Josefina de San Pedro del Paraná. Johnny nunca va a morir, es cierto, nunca va a morir ni murió. Vamos a cerrar este bloque con Paraguay Musical. Luego viene Mimí Monte, luego de Mimí Monte tenemos el bloque del chamamé con Luxardi, el ballet de Nijón Gakko, tenemos videoclip de los indios, vamos a hablar con Juan Alfonso, con Chinita, de Pablo Barrios, el querido Pablo Barrios y el recordado Eulalio Iglesias, Mi Sueño Dorado. Mi sueño dorado, el de reserva nacida, mi verso de despedida de Gentuta Maipajá, dolor profundo al tiempo de mi partida, imposible mi querida, hambriacero de Yatá, el destino maldito y cruel en su arama serupí. Amor berende de Gui, ojones en Boveñú. Ay, que tonta del Señor tú, ya yo esa de mamá. A ver que Ipahama quiero verte se tu paseo. Pero que no es mí será impúnimo cuando venga hace de ti huesa intensa debemos adelante hoy. Adiós mi flores pintada en otro brazo sano, así de estar llorando hijo vivo de mí. Ay, botaban de feliz durante toda tu vida. Adiós, vete mi querida, me voy llorando por ti. En la lejanía la riqueza más tradicional de nuestra tierra se encuentra en los prácticos sequitos de mate cocido Pajarito, 100% yerba mate. Pajarito, un orgullo paraguayo de calidad y proyección internacional. Señor ganadero, Estudio 3000 le invita a la 51.
Feria de Invernada por pantalla, televisada para todo el país. Martes 14 de noviembre próximo a las 19 horas en Raquiura. Apoya la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelor. Desde que en Salema se fabrican prendas de vestir, usted puede tener varias camisas, un color para cada día. Venga a Salema y renueve su vestuario con muy poco dinero. ¿Usted sabía lo que significa una estrella 5 puntas dentro de un círculo? Mire estas imágenes. Esto es el Cerro Lambaré. ¿Usted sabía lo que significa la cruz invertida? Símbolo ocultista, con la cruz de Cristo con los brazos rotos. ¿Usted sabía todos los símbolos, todas las imágenes que hay en el cerro? Por eso, en propósito, nosotros, a pedido de todos ustedes, volvemos al cerro. Maldiciones en el Cerro Lambaré. ¿Y por qué está ese monumento ahí? ¿Y qué implica? ¿Y cómo eso ha influenciado a nuestra sociedad? Maldiciones en el cerro, en propósito, este fin de semana, domingo, 21 a 22 horas, acá en Propósito. Y descubre el propósito de tu vida. Propósitos con Beco Sandoval, domingo 21 horas por Red Guaraní, el canal de la familia. Mi familia es mi negocio. Arpa, canto y leyenda. Johnny Monte y los indios en el recuerdo. Tercer programa de homenaje a la memoria del querido Johnny, Juanito Alfonso, Papacho, como le... Anguiruguazu. Abeí, los indios. Yo les comentaba en el pasado programa de que hay un local que se llama Ambe 4 en Japón. Ahí Johnny Monte y los indios están en un santuario. El dueño del local es Hagi. En 1963, cuando los indios llegaron por primera vez al Japón, al aeropuerto fueron a recibirlo 4 jóvenes, fanáticos de los indios. Entre ellos estaba Hagi. Al punto tal de que Juan Alfonso les regaló todo el atuendo paraguayo porque ellos cantaban todo el repertorio de los indios y se denominaron los indios del Japón. Vean y escuchen ustedes lo que nos comentaba Hagi en nuestra última visita al Japón. Red Guaraní, Televisión Canal 2, Ñanen Baeté, Guaraní Tepe, el Colegio Nihon Gakko y la realización de un sueño. Estar en la capital del Imperio del Sol Naciente, en Tokio, específicamente en el corazón del local donde tantos grupos paraguayos dejaron la impronta de nuestra música y de otros ritmos que tan maravillosamente bien ejecutan. Este es el local Ambe 4 y un gran amigo de tantos y tantos artistas nacionales compartiendo con nosotros. Le dicen Hagi. El testimonio del cariño, del afecto y del aprecio de los artistas paraguayos impreso en las paredes. En este local que venimos y encontramos como un santuario erigido para recordar al querido Papacho, a Juanito Alfonso, Johnny Monte o a los indios, primeramente porque, como dice en lo que aparece escrito en aquella pared, desde 1975 hasta mucho después, por aquí pasó las huestes del gran cacique, Juan Alfonso Ramírez, Chinita Montiel y tantos otros. Hagi, gracias. Muchas gracias por permitirnos a los que venimos desde el Paraguay, siguiendo la senda musical de los indios, llegar hasta este santuario de la amistad paraguayo-japonesa, japonesa-paraguaya. Bueno, fue para él un orgullo tener al grupo indio. Fue en 1965,
la primera vez que él los conoció, y desde allí se fueron muy amigos, se hicieron muy amigos, se trajeron, y entre los grupos latinos fue el grupo que más tuvo éxito y también que cantó aquí en este lugar. Tuvo la oportunidad de cantar con ellos muchas veces. También dice que lo que él siente mucho que cuando él estaba comenzando a florecer, se fue al otro mundo. 人たちの歌っていうのは非常に力強いんですよね。非常に増えてです歌が。我々日本人はちょっとあれだけの力は出ないんですけど。Lo que él se recuerda es que el Johnny cantaba muy fuerte, tenía la voz bien grande y que eso fue lo que más le impactó y hasta hoy se acuerda comparando con los cantantes japoneses que tienen la voz muy baja, pequeño. De los indios, de Juan Alfonso, de Chinita, ¿qué es lo que él más guarda en el recuerdo como seres humanos y como artistas? お父さんがね、よく僕は一緒に旅の公園に行くんだけど、駅で待ってるとお父さん後ろから見るとちょうど日本人みたいに見える。お父さんってアルフォンソ。そうするとアルフォンソ後ろ日本人と見られるからよく日本人にいろいろ質問される。今度は何時の汽車ですかとか、東京はどっち行きますかとか。Para él es como una familia y dice que cuando se iban, hacían sus encuentros en la estación, el señor Alfonso, como de espalda, parecía mucho con una persona japonesa, y venían los japoneses y le decían, señor, ¿qué hora sale el próximo tren? Y como él no entendía japonés, él se quedaba así, y los japoneses se ponían descolocados, se quedaban descolocados. もう一つ、この子をチニータがどうしても欲しいと、パラグアイに連れてきたいと。チニータ、モンティエル、チニータお母さん、ママね。僕の娘を。La esposa de la señora Montiel, la señora Montiel quería llevarle a su hijita a Paraguay. Macio le quería mucho a la niñita. それで、じゃああげようかと。Entonces él te ofrezco, le ofreció a su hija. だから名前がフリアってついてるんですね。ジュリア、フリアね。Entonces le bautizó con el nombre Julia. Julia. Y cuando Anila Johnny Monte pedimos a arco 20 apeja pompe béisbol. Apenas un boteño de y se rupi para la cuacotanga uno Esteban Nakayama o Morantu te supe. Bueno, esta foto fue hecha en 1980 de Dui Fujiko no kare ga konniu shimashita. 彼はね、本当は野球知らないです。En verdad es solamente una pose. No sabe de béisbol. 彼はサッカーはよく知ってるけど、lo que él su don era el fútbol. でもこの店のチームがエキポがありましたから、でこのユニフォームがあるのでぜひ一度。Bueno, él como él tenía un equipo ya hecho de béisbol y como era muy amigo, entonces le pidió para que participara en ese grupo. ¿Qué le dice al padre de Johnny y al pueblo paraguayo, el señor Javier? 頑張らなきゃならない。亡くなって1年経ってようやくあなたの友達のマキータも1年経ってようやく気持ちが立ち直れたと言ってました。La pérdida de Johnny fue muy grande, pero hay que seguir enfrente y usar lo que él nos dejó aquí, que es la música paraguaya, una cosa que me enamore y que pienso que gracias a Johnny también ahora el arpa se está ampliando aquí a los japoneses y están siendo muchas personas que están comenzando a estudiar y eso es lo que Johnny nos dejó aquí y queremos que todos, la gente, valoren este instrumento que es el arpa y a él recientemente se comenzó a recuperar de esa pérdida muy grande, pero como él había dicho anteriormente, lo que quedamos tenemos que seguir enfrente, entonces al papá y a la mamá, al señor Alfonso, por favor, fuerzas y valoremos lo que Johnny nos dejó. Arigato. Gracias. Guaranime Aguye, señoras y señores, Hagi, en este templo de recordación al gran Johnny Monte y a los indios.
que tanto amo yo. Y ese mensaje de Hagi para Juan Alfonso, para Chinita, se ha dado personalmente a través de este BTR. Fuerza, dice Juan Alfonso, fuerza Chinita, Johnny no ha muerto, está su legado musical con nosotros y él siempre, siempre va a acompañarnos. Y aquí está el otro retoño de Juan Alfonso y de Chinita. Aquí está Mimí Monte para entregarnos Pájaro, Campana. Homenaje a Johnny Monte, homenaje al conjunto Los Indios y a tantos y tantos artistas nacionales que hoy se están sumando en este abrazo de corazón, de amistad y de respeto a Juan Alfonso, a Chinita y Los Indios. Mimí Monte nos canta Pájaro, Campana. paraguaya que de flores se perfuma, late un corazón de pluma y aletea una ansiedad. Es el secular sonido, es la guarana